Muy bien, entonces unidad 2, progreso en el crecimiento espiritual. Progreso en el crecimiento espiritual es el tema general de la unidad 2. Esta unidad contiene 3 lecciones, ¿verdad? Que sería la lección 5, la lección 6 y la lección 7. Hoy nos vamos a ocupar, de acuerdo al prontuario, al cronograma de la clase, la lección número 5, ¿verdad? Esa es la que nos vamos a ocupar hoy. Motivaciones para el crecimiento. Motivaciones para el crecimiento. Esa es la lección que nos corresponde hoy. Vamos a estar abordando 16 diapositivas que corresponden la lección 5. Vamos a ir entrando entonces a la introducción. Crecer es una tarea difícil y al mismo tiempo emocionante. Recordamos el caso de un niño a quien la mamá ayuda a plantar una semilla. La señora quiere que el niño experimente el proceso de crecimiento. Un día el niño se acerca a su madre llorando: mamá, mi semilla no quiere crecer. Todos los días la saco para verla y no está creciendo. No es de extrañar o no extrañarnos. Decimos, sin embargo, muchas veces, bueno, aquí hay unas palabras que se han recortado. El crecimiento requiere tiempo, dieta apropiada, eso lo hemos venido manejando. El crecimiento requiere tiempo. Y puedo añadirle aquí paciencia, planeación, ¿verdad? El crecimiento requiere tiempo, dieta apropiada, paciencia y planeación. Eso es lo que requiere el crecimiento. Para el creyente, la tierra es nuestro espíritu humano y nuestra voluntad. Si cooperamos con el Espíritu Santo, nuestro crecimiento será natural y continuo. Personalmente, cada creyente es como una granja que posee varios tipos de tierra. Entonces, si el creyente es buena tierra, ese creyente cooperará con el Espíritu del Señor para que su crecimiento espiritual sea progresivo, eficaz y saludable. Pero en términos generales, hablando desde la perspectiva de la congregación, ya que el crecimiento espiritual es personal, también se vuelve un tema general. ¿Por qué? Porque todos los creyentes conforman la congregación. Ahora, canalizar la importancia de crecer a cada creyente es una meta muy sustancial e importante para el pastor. ¿Por qué? Porque ningún pastor debe conformarse a lo que tiene. Siempre debe aspirar al crecimiento en su congregación. Una iglesia debe crecer en 3 maneras. Debe crecer en número, debe crecer en calidad y debe crecer en finanzas. Entonces, siendo que estas 3 formas ayudarán al pastor a ver crecer la iglesia, tomará los diferentes métodos, estrategias para que estas 3 formas se cumplan dentro de la iglesia. Si hablamos del crecimiento de calidad, corresponde a los que tenemos
Los que tenemos en posesión deben de ser bien alimentados con la palabra. Buena dieta, ¿verdad? Dieta apropiada. Deben de ser alimentados con buena palabra, con una enseñanza inteligente, progresiva, planificada, que tenga un desarrollo cronológico, no simplemente una enseñanza por ser enseñanza, sino que esta enseñanza sea parte de un cuerpo temático general de instrucción para que toda la enseñanza sea un complemento la una de la otra, con una meta y con un propósito. Entonces, es fundamental enriquecer y hacer capacitar a los que ya tenemos. Cuando hablamos de crecer en número, la misma enseñanza que da riqueza espiritual a los que ya tenemos deberá ir orientada hacia la fórmula de ganar almas. Deberá ir orientada a la fórmula de hacer crecer la escuela bíblica de niños. Nunca podremos dejar de lado o exceptuar a los niños. Eso sería un suicidio congregacional. Yo les comparto mi testimonio, mi éxito personal. Desde que tomé el ministerio en este lugar, vi que había una muchedumbre de niños y comenzamos inmediatamente a trabajar con los niños. Poco a poco fuimos orientando, fuimos dándole forma y estructura a la enseñanza bíblica de los niños hasta que nace la escuela bíblica Obreritos de Cristo. Entonces, allí ideamos un cuerpo de enseñanza general que pueda cubrir un año entero. En base a edades, todos los niños comenzaron a recibir la enseñanza cronológica y una enseñanza edificante. Capacitamos a los maestros, les dimos una instrucción cómo trabajar con niños, cómo hacer llegar el mensaje a los niños, y todo esto fue tomando forma, y al par estos maestros estaban en el instituto bíblico. Con la ayuda del Señor, eso fue hace años. Ahora, escuche bien, los niños que tenían 10 añitos hoy tienen 17 años. Los niños que tenían 8 años hoy tienen 15 años. Es un plan de trabajo a futuro, que por eso se necesita paciencia. Un esfuerzo, una paciencia y una planeación muy, muy bien hecha. Y que por supuesto se respete la planeación. Entonces, mientras esperamos que los adultos se decidan por Cristo, los niños van aceptando a Cristo Jesús, van siendo discipulados, van siendo instruidos, y después abrimos la escuela de música y los niños más selectos, más dotados, se desarrollaron rápido en la música. De tal forma que tenemos pianistas, bateristas, bajistas, cantantes, tenemos niños ya ministrando el altar del Señor. Entonces, con el paso de los años, estos niños ya no serán niños. Algunos ya son jóvenes, otros son adolescentes y otros son preadolescentes. Con unos añitos más, serán una juventud sólida, que trae una fuente, un fundamento llamado Sagradas Escrituras. Les enseñamos el temor de Dios. Les enseñamos, hermanos, que si le fallan a Dios, reciben disciplina. Les enseñamos que si suben al altar a servir a Dios, deben respetar al Señor. Y que si se portan mal y pecan, los bajamos del altar, hermano. Les enseñamos a ellos todo eso y están muy entendidos en el tema. Entonces,
Por eso les agrego yo, usted lo puede alcanzar. A veces nos concentramos, hermano, en querer hacer que los viejos le obedezcan a Cristo. Y hay personas que están tan arraigadas en sus costumbres pecaminosas o religiosas que no quieren soltarlas. Entonces, mientras eso ocurre, trabaje con la escuela bíblica de niños y verá los resultados. Claro, a eso se le añade el trabajo de los comedores infantiles, que son una excelente obra. Que Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Luisa y al concilio y a todas las iglesias que aportan, que patrocinan estos comedores, que han sido una gran bendición para todos nosotros. Entonces, el crecimiento se debe de enfocar de forma personal y de forma general. La iglesia debe crecer en calidad, buena doctrina, buena instrucción, buena enseñanza, bien trazada la enseñanza, con una interpretación correcta del texto sagrado. Es muy importante y fundamental que el maestro o el pastor se prepare. Allí está la clave o está el clavo. Si el pastor toma esta visión, el pastor creará una revolución en la iglesia, ¿verdad? De capacitar a la iglesia para que la iglesia le conozca más al Señor Jesucristo y su palabra y pueda comprender lo que dice el libro de 1 Corintios, que dice que debemos crecer en todo lo que es la obra del Señor y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces, se necesita tiempo, hacer un plan de trabajo a futuro, sin soltarlo, sin descuidarlo. Estar en observación permanentemente. Yo he estado en observación permanentemente de este trabajo y tenemos buenos resultados para la gloria del Señor. Entonces, hay que enfocar a la iglesia que necesita alimentarse bien, que necesita crecer, que necesita venir a la enseñanza, que necesita atender la enseñanza. En la iglesia no solamente deben de hacerse cultos, debe de haber un culto para la enseñanza, ¿verdad? Yo sé que hay cultos donde se llena de alabanza, pero nunca debe de quedar por fuera el tiempo de la enseñanza. Así que, mis amados, todo es posible. Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás ni tampoco para seguir siendo los mismos. Nos ha permitido esto para que cambiemos. Metas de alcance inmediato. Metas de alcance inmediato. A veces se acusa a los cristianos de ser poco aterrizados. Con ello quieren significar quienes opinan que los creyentes piensan más en términos del cielo que de la tierra. Si es cierto, por eso dice que son poco aterrizados, porque pasan más en el cielo. Tenemos que tomar en cuenta todas las necesidades terrenales de la obra de Dios. Y en el aspecto de crecer, es uno de ellos. Atender eso. Es cierto, hay que preocuparse por lo que está en el cielo, por llegar allá, pero aquí tenemos una misión que cumplir y una misión que atender. La Biblia, sin embargo, exhibe un panorama equilibrado de cosas que se relacionan con el cielo, con cosas que se relacionan con la tierra. Es correcto. No se puede centralizar la visión en el cielo desatendiendo las obligaciones de la tierra. Vamos para el cielo, no lo perdamos de vista, apartemos todo aquello que nos puede impedir llegar allí y atendamos lo que tenemos por delante. Una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. No nos podemos concentrar solo en el cielo como estaban los hermanos de Tesalónica, que los hermanos de Tesalónica habían dejado de trabajar porque decían que Cristo ya venía.
Entonces el apóstol Pablo los censura y les dice que el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un equilibrio, pero sin soltar la importancia de ambos temas. Habla tanto del aquí y ahora como del allá y después. Crecer en Cristo ofrece recompensas maravillosas e inmediatas. El Espíritu Santo nos la presenta como incentivos para impulsarnos hacia nuestras metas en Dios. El Espíritu Santo es la fuerza y motor del crecimiento espiritual en el creyente. Él es el que empuja. Él es el que produce este crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que están en nosotros no morirán si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Pero Él no las hará morir si usted no las entrega. Si usted no cede el espacio en el corazón suyo para que Él tome el control. Mucha gente dice, no, que el Señor me va a transformar, el Señor me va a cambiar. El Señor, todo le dejamos al Señor. Todo el trabajo se lo dejamos a Él. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entregar, ¿verdad? Tenemos que ceder la voluntad para que Él vaya haciendo la obra de transformación en nuestras vidas. Aspirar al crecimiento. Los padres de un niño que está creciendo y que se porta mal, frecuentemente le dicen no seas como un bebé. No podemos imaginar a ningún niño que se conforme con permanecer en ese nivel. Todo individuo quiere crecer tan pronto como sea posible. Llegar a ser adulto representa independencia, etcétera, etcétera. Pero también vemos el lado contrario. Hay adultos que se creen, que se comportan como un bebé, ¿verdad? Hay adultos que se comportan como un bebé y eso es inapropiado. ¿Por qué? Porque existen personas en la iglesia que ya llevan sus años en el Señor y todavía les duele que no les den la bienvenida en la iglesia. Todavía se molestan porque aquello que hicieron para la iglesia nadie lo reconoció. Eso es todavía comportarse como un bebé. Personas ya viejas en Cristo que requieren de que el pastor las ande llamando para que lleguen al culto. Eso es comportarse como un bebé. Todo debe de ir avanzando en nuestra vida. Debemos de tomar los papeles, los roles que se ameritan dentro de la obra de Dios. Debemos tomar estos papeles. Su momento, el que fue niño, fue niño. En su momento, el que es joven en Cristo es joven. En su momento, el que llega a la adultez o madurez, pues compórtese como un adulto. Pero siempre debemos aspirar a crecer. En conocimiento, en madurez, en todos los aspectos de la vida. En las 4 áreas que creció Jesús, usted ya las conoce, ¿verdad? Entonces ahí debemos medirnos nosotros y aspirar a crecer. Yo motivo a todos los pastores de esta matrícula. Los motivo. Crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Crezcan, aprovechen, absorban todo lo que puedan. Vienen días donde la apostasía controlará todos los ámbitos sociales y eclesiásticos. Si es que ya no lo está haciendo. Si es que ya lo está haciendo. Se necesita el conocimiento doctrinario
teológico, bíblico, para contrarrestar vientos dogmáticos, heréticos, teologías extrañas, doctrinas inventadas y dogmas que solamente son del pensamiento humano. No son la revelación del Espíritu de Dios. Entonces debemos aspirar a crecer. Absorba, coma todo lo que pueda para que usted sea, hermano, usted es el escudo de la iglesia. Usted es el filtro de la iglesia. Si el filtro está bien cerradito, no va a dejar pasar cualquier cosa, hermano. Pero si el filtro está destruido, con facilidad el enemigo ingresará nuevas doctrinas no bíblicas al corazón de los hermanos. Así que le motivo a que crezca. El deseo de ser adultos y el temor de no crecer debieran obligarnos a tomar varias e importantes decisiones. Debemos estar dispuestos a separarnos y abandonar los hábitos, el lenguaje y el comportamiento infantiles. Recordemos que Jesús elogió un espíritu infantil, pero hay una gran diferencia entre ser infantil como lo que era Jesús y ser aniñado. Jesús hablaba aquí de la inocencia, de la limpieza como es un niño, sin remordimiento, sin rencor, sin corazones llenos de odio. Pero ser aniñado son $10 aparte, como dicen por ahí. Comportarse como un niño ya siendo viejo en Cristo Jesús. La primera epístola de Pablo a los Corintios 13:11 nos dice que debemos dejar atrás el lenguaje, los pensamientos y la mentalidad infantil. Debemos aspirar a ser adultos en la fe. Llegar a esa etapa de adultez. Es posible que nuestra manera de ser infantil se pone de relieve principalmente en nuestras exigencias de que los demás hagan cosas para nosotros. Mire, esta actitud revela egoísmo en lugar de preocupación por los otros. Y es siempre tomar más bien que dar. Personas que les encanta que los llenen de elogios. Elogios y más elogios. Y eso es dañino. Es dañino para la congregación en general y es dañino para la persona que es vanamente elogiada. Jesús hablaba de dar honra a aquellos que os presiden en el Señor. Una honra es diferente a un elogio. Además, debemos crecer a un nivel más elevado de conocimiento. Mire, hermano, tome esto para usted. Debemos crecer a un nivel más elevado de conocimiento. El de la comprensión. Comprender significa avanzar más allá de la simple memorización, pero me quedo con la primera oración. Debemos crecer a un nivel más elevado de conocimiento. Es posible que usted algún día recibió un discipulado. Es posible que algún día o usted nunca recibió un discipulado o un seminario, le dieron algún seminario cuando se empezó a pastorear, o algún día le enseñaron aunque sea homilética o hermenéutica. Puede que sí, puede que no. Si fue así, debe aspirar a algo más serio y más completo. Si algún día, con la ayuda del Señor, primero Dios, en el 2028, terminamos estos 4 años de estudio, hay más grados, porque este es un nivel básico, pero hay más grados de conocimiento. Está la licenciatura en teología, está el máster, la maestría en teología, está el doctorado en ministerio, y hay otras facultades. Hay tantas, hermano, hay tantas maneras de crecer para servir al pueblo de Dios. Una palabra sustancial, una palabra iluminadora, hermano.
Perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero hay pastores que cuando predican terminan enredando al pueblo de Dios. Entonces el conocimiento se vuelve bruto. El conocimiento todavía está encerrado allí. Necesitamos nosotros, los hombres de Dios, despertar al llamado de Dios a crecer en conocimiento. Mucha gente se escuda detrás de aquel lema barato y poco valiente: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Han sacado el texto de su contexto y se ha convertido en un pretexto. Esas palabras no tienen nada que ver con aprender y conocer el campo de la teología bíblica de la palabra de Dios. Entonces yo le motivo a que crezca usted. Y cuando usted crezca, usted sentirá en su corazón, como dijo Jeremías, hay un fuego en mi interior que consume mi hueso y que no puedo dejar de profetizar tu palabra. Conocer el bien y el mal. ¿Nos hemos detenido alguna vez para ver gatear a un bebé? Lleva a su boca todo lo que encuentra. Puede ser comestible, puede ser veneno. Eso es una gran verdad. No tiene desarrollada su capacidad para juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo para comer. Él está en el estado de inocencia. Un bebé que no discierne el bien y el mal está en el estado de inocencia. Era en el estado en que estaba Adán y Eva, solo que con conciencia de adulto, pero inocente, puro de corazón, puro de corazón. También corre el peligro cuando juega con diversos objetos. Un palo o otro objeto cualquiera puede dañar seriamente a una criatura. Al crecer, aumenta nuestra capacidad de usar el buen juicio. Este tipo de desarrollo nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Claro, una vez que el niño pasa a una edad donde deja de estar en el estado de inocencia y entra al estado de conciencia, que es allí donde ya su mente comienza ya a procesar para procesar lo bueno y lo malo. Es ahí donde su mente y su voluntad ya empiezan a elegir. Fácilmente se ve a un niño cuando tiene la inclinación a ser malo. Es una pena. Sí, es una pena, ¿verdad? Entonces, hay niños que tienen un corazón muy limpio, aunque lleguen a una edad bien avanzada. Son niños de corazón limpio. En un momento llegan al estado de conciencia donde ya disciernen entre lo bueno y lo malo. Cuando en la escuela le dicen, mira, hagamos esta maldad, él dice, no lo voy a hacer porque eso es malo. Entonces ya es allí donde ya puede procesar, tomar la decisión si accede a lo malo o accede a lo bueno. Entonces el crecimiento espiritual nos agudiza el sentido del discernimiento, ¿verdad? No estoy hablando del don, estoy hablando del sentido del discernimiento espiritual. El conocimiento de la palabra le ayuda a la jovencita a rechazar la oferta de pecado, de la fornicación o del adulterio, del novio que le ofrece fornicar, o del adulto casado que le ofrece un hogar por aparte. Esa es oferta de adulterio. Entonces la muchacha, como está enseñada en la palabra de Dios, le dice no. Porque allí la palabra actúa como un agente que activa el sentido del discernimiento entre lo malo y lo bueno, ¿verdad? Entonces es la palabra del Señor. Vamos a ver Hebreos 5:14. ¿Qué nos dice Hebreos 5:14? Por favor, alguien que me lea Hebreos 5:14.
Amén, pastor. Listo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han desarrollado el sentido del discernimiento espiritual. Lo han ejercitado. Entonces estamos hablando de que hay un alimento sólido y hay una leche espiritual. En su momento hablamos de que la leche espiritual, en términos figurativos, el escritor de la carta a los hebreos y en su momento Pablo también, lo están presentando como la doctrina básica. Por ejemplo, cuando usted es discipulado, saca su discipulado no sé cuántos niveles, pero ahí se le enseña la seguridad de la salvación, la fe, el perdón de los pecados, la justificación, la regeneración, la santificación. Se le enseña, por ejemplo, lo que es el nacimiento virginal de Cristo. Se le enseña el juicio ante el gran trono blanco y todas esas cosas así que implican doctrina básica. Ahora, el alimento sólido, ¿cuál es? Es una enseñanza directa. Es una enseñanza que pone el dedo en la llaga. Es una enseñanza que a lo blanco le llama blanco y a lo negro le llama negro. Hermano, es una enseñanza que llama pecado a lo que es pecado. Y aunque en el auditorio tenga los mejores diezmadores de la iglesia o personas que ofrenden bien, pero están en pecado, la enseñanza desnuda el pecado y al pecador. Usted sabe que la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo encubre no. Entonces, la enseñanza sólida es toda aquella enseñanza bien trazada, bien elaborada, con una meta, con un propósito de edificar, de exhortar, de corregir, de instruir, de redarguir, como dice el libro de 2 Timoteo 3:15 dice. Son los cuatro propósitos de la palabra: instruir, redarguir, corregir, enseñar. Por una parte está edificando, por otra parte está redarguyendo, por otra parte está instruyendo y por otra parte está edificando. Esa es la bendición de la palabra. Entonces, si la iglesia, el creyente, gusta de una buena instrucción de la palabra, vamos a cosechar creyentes sólidos y fundamentados. Aquellas personas, mis amados hermanos, que no se someten a un proceso de instrucción, pues de repente usted dice, vamos a discipular a los hermanos. Y todo aquel que le está sirviendo en el altar y no quiere someterse a un discipulado formal, que hasta con su diploma usted le entrega, mire, el discipulado, esas personas no deben ministrar la iglesia. ¿Por qué? Porque seguimos tropezando en la misma piedra. Tenemos que crecer. Y para crecer debemos reconstruir. No es la palabra correcta es hacer una reingeniería de la iglesia, de todo lo que es el programa educativo de la iglesia. Porque la palabra es la que genera, recuerde que es la semilla, es la simiente, dice Pedro, es la que produce vida.
Entonces debemos de reconstruirlo todo para que la iglesia salga del estancamiento, para que los creyentes que están sirviendo al Señor también salgan del acomodamiento. Y debe haber una firmeza por parte del pastor. Por ejemplo, en mi congregación, le voy a poner un ejemplo, no le estoy diciendo que lo haga, pero le comparto para que usted también tome, aprenda. En mi congregación nadie recibe un cargo si no pasó por el instituto bíblico. Nadie. Le puedo dar que tome la ofrenda, que cante, pero cargos tiene que llenar la medida para que la iglesia tenga un equilibrio correcto y el altar no sea pisoteado. Que muchas de esas cosas generan desánimo. Cuando ponemos hombres y mujeres de Dios que no llenan la medida, los ponemos a tomar cargos en la iglesia. Entonces, Hebreos 5:14 es un llamado de atención que él quiso impartirle buen alimento, pero se habían quedado acomodados los hermanitos. Vamos a entrar a ver recibir y servir. Número 1. Una de las peores consecuencias de la inmadurez es que nos hace perder importantes mensajes. Muchas veces le decimos a un niño, no te puedo explicar esto a ti porque no lo entenderás. Sin embargo, los niños quieren saber el por qué y el cómo. Fíjense que cuando el pueblo de Dios no quiere madurar, también el pastor se limita. Porque si el pastor está creciendo, si el pastor se está equipando, entonces hay creyentes que se rehúsan, hermano. Son radicales. Son radicales. Hay hermanos que dicen, no, a mí me gusta que me enseñen Biblia. Pero si ya me enseñan teología, ya no, yo no quiero volverme loco. Por si no lo sabían, teología es Biblia y Biblia es teología. Porque la palabra teología significa la ciencia que estudia a Dios. Teología, la ciencia que estudia a Dios. ¿Y a dónde encontramos a Dios? ¿En el monte Sinaí? ¿En el desierto de Judea? ¿En el mar de Galilea? No, lo encontramos en la Biblia. Ella da testimonio de que hay un Dios que creó el universo y todas las cosas, y es el gobernante moral del universo, que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y nos entregó la revelación escrita de la palabra de Dios. Entonces, ¿se pierde de crecer? Sí, se pierde de crecer. Recibimos, servimos. El pastor recibe, le da a la iglesia. Pero si 5 o 6 quieren crecer, los vamos a la guerra con esos 5 hermanos. Por un sector de la iglesia que no quiera crecer, no se punche la llanta. Échele para adelante. Con esos haga el trabajo. Número 2. Este es el clamor del escritor de la carta a los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, el escritor de la carta a los hebreos quería ampliar, quería profundizar en las doctrinas, en la palabra revelada, pero se contenía, se estancaba, se detenía porque los hermanitos se habían acomodado a cosas más sencillas. Les golpeaba los oídos si les hablaban de temas como el pecado, temas como finanzas, temas como la consagración, temas como la santidad, el compromiso, que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere cargar la cruz. Todo el mundo quiere ser amigo de la iglesia, pero no de Cristo. Ese es el problema. Por eso el escritor de la carta a los hebreos eleva esta voz y dice, hermanos, ustedes están deteniendo todo, hermano. A estas alturas, ustedes, mis amados, ya deberían de ser maestros. Yo debería estar hablando al nivel de los maestros, no al nivel de los niños. 3. La epístola a los hebreos tuvo como destinatarios a gente que
corría un grave riesgo espiritual. Estaban perdiendo su camino espiritual. Había un mensaje que podría haberles ayudado muchísimo, pero su inmadurez impedía que lo recibieran. Es dañina la inmadurez. Es dañina la inmadurez. Le recuerdo, el pastor solo predica. El pastor solo enseña. La otra parte la hace la oveja. Porque si recibe la oveja y deja que Dios lo pastoree, va a madurar. Va a madurar. Le cambiará la mente. Transformará su mentalidad y su pensamiento. Y podrá recibir enseñanzas más profundas de la palabra de Dios. Avanzamos. Al adquirir madurez en esta experiencia cristiana, estaremos capacitados para recibir maravillosas enseñanzas por el Espíritu Santo. Claro que sí, hermano. Cuando un creyente ha alcanzado madurez o está entrando a la madurez cristiana, el pastor ve el cambio en esa persona. Ve el cambio, hermano. Y se puede proyectar a llevar otro tipo de enseñanza a la iglesia. A llevar temas importantes, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el tema del crecimiento es fundamental. La iglesia frente a la apostasía, otro tema importante. El diaconado en la iglesia. ¿Quiénes son los oficiales en la iglesia? Todos estos temas son importantes, pero a veces el pastor creció, pero los hermanos se han acomodado a solo ir al culto, congregarse y nada más. Eso no ayuda en nada. Bueno, la palabra se torna extraordinariamente real y además constituye un medio de enseñanza. El creyente no puede permitirse el lujo de perder grandes mensajes llegados de Dios por su Espíritu y por su palabra. Y por ello debe de abrir su mente para recibir estos mensajes. Dios quiere que maduremos y estemos bien equipados para su servicio. Tome este rema para usted. Dios quiere que maduremos y estemos bien equipados para su servicio. Esta es una gran razón por la cual en esta vida presente debemos procurar a todo costo el desarrollo espiritual. Compra la verdad y no la venda, dice la palabra de Dios. Pague el precio. Pague el precio, mi amado hermano. Pague el precio y verá cómo. Verá usted, hermano, cuando usted predique. Usted sentirá, usted verá el cambio en usted, hermano. Su mensaje tendrá riqueza, su enseñanza tendrá riqueza. Ya no dirá lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque ha estado llenando el bagaje del pastor. Ha estado llenándolo para que pueda servir con profundidad la palabra. Ser útiles. El ser útiles puede ser clasificado como una meta algo distante, pero podrá preguntarse alguno, ¿no es ser útiles a Dios una meta inmediata? Claro que sí. Esto de ser útiles no debe de ser a largo plazo. Debe de ser una meta inmediata para nosotros. En un sentido, el creyente está siempre a disposición de Dios. Claro que sí. La vida cristiana desde un comienzo es una vida de servicio. El nuevo creyente puede hacer obras para Dios. Sin embargo, a medida que maduramos en Dios, nos preparamos para mayor responsabilidad. Es una gran realidad. Cuando comenzamos en Cristo, ahí vamos haciendo cositas. Yo recuerdo que me encantaba limpiar el templo, barrerlo, trapearlo. Me fascinaba. No había sido preparado, no había sido instruido. Me gustaba congregarme y todo, me encantaban las enseñanzas. Apuntaba todo lo que se daba en la enseñanza. Cuando se me dio la oportunidad de estudiar, estudié. Entonces, de esa manera Dios me fue poniendo otras responsabilidades.
Así es como un hogar, como crece un hogar, un niño, su etapa de niño, después va entrando a etapas donde va creciendo y se le van delegando responsabilidades de acuerdo a la edad. Así somos en Cristo. Por eso es importante crecer y comprender que necesitamos ser útiles. Es la única forma. La única forma de que le podemos decir a Dios, aquí te devuelvo algo de lo que hiciste en la cruz por mí. Servirle, ser útil en sus manos. En nuestro hogar, a los niños que les hemos dado tareas que hagan desde su más tierna infancia, lo hemos hecho para enseñarles el sentido y la responsabilidad. La calidad de su tarea al comienzo dista de ser buena, pero es bueno para ellos que trabajen. Al crecer, mejora la calidad de lo que hacen. Puede confiarse en ellos para cargos más importantes. ¿Por qué? Porque desde pequeños van conociendo responsabilidades y los compromisos con Dios. Ese debe de ser una meta inmediata para nosotros. Semejar a Jesús. Otra meta es parecernos cada vez más a Jesús. El creyente tiene un deseo inmediato para esto, pero esta particular meta del desarrollo espiritual es un proceso que dura toda la vida. Como ya lo hemos visto, esta es una obra del Espíritu Santo. El creyente debe decidir permitirle al Espíritu que controle su personalidad, sus emociones, su intelecto y su voluntad. El Espíritu nunca cesa en su tarea de lograr la madurez del sumiso creyente. Tome nota, del sumiso creyente. Si no es sumiso, jamás lo podrá cambiar. Tiene que someterse. Tiene que ser sumiso a su voluntad, obediente a su voz, ¿verdad? Obediente a lo que Él dice, para que crezcamos y cada día nos parezcamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerde que Él es la medida perfecta, ¿verdad? Es la medida perfecta. ¿Y dónde debemos de ser transformados? En la personalidad. Nuestra personalidad necesita ser transformada. En nuestras emociones necesitamos ser transformados. En nuestro intelecto necesitamos ser transformados. Y por supuesto en nuestra voluntad, que ese es el centro operativo, el centro de mando del hombre. Si usted se lo cede a Jesucristo, Él lo va a pastorear hacia pastos delicados. Prepararse para la prueba final. Hay un gran incentivo para la maduración de los creyentes que rara vez se menciona. Infinidad de evangélicos saben poco, por no decir nada, del juicio de Dios a los creyentes. Como experiencia personal, permanentemente viene a mi memoria un momento muy especial de cuando cursaba mis estudios preuniversitarios una vez retorné a clase luego de una ausencia de varias semanas. Bueno, vamos a ir avanzando con este argumento. Pasamos aquí. Prueba final, el tribunal de Cristo. Otro asunto de importancia que debemos analizar en lo concerniente a nuestra comparecencia ante este tribunal examinador es lo que hace la opción. ¿Será por elección? ¿Podemos de alguna manera evitarlo? Romanos 14:10 dice que todos compareceremos. Y el versículo 12 dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La segunda carta a los Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos. La forma imperativa de estas expresiones no deja lugar a dudas sobre la certeza de que tenemos que comparecer obligatoriamente a la cita. Debemos eliminar toda interpretación errónea sobre esta evaluación. Este tribunal nada tiene que ver con nuestra salvación. En realidad, como ya lo hemos expresado, es un asunto de familia. No habrá allí ningún incrédulo. Bueno, vamos a expresar un poquito más abiertamente esto
el tribunal de Cristo es uno de los dos eventos en el cielo que ocurrirán inmediatamente después del rapto de la iglesia. Para ubicarlo, tengo que decirle todas estas cosas, aunque no estamos hablando de escatología bíblica, pero esta prueba final es la parte final del cristiano. Por supuesto, todo el que se va en el rapto ya es salvo completamente. Ya no tiene nada que ver con el pecado, ni le van a preguntar, ni Dios lo va a juzgar, ni el Señor Jesucristo lo va a juzgar en el tribunal por el pecado. El pecado quedó desintegrado para siempre. Porque este tribunal no lo confunda con el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco será solamente para todos los impíos, desde Caín hasta el último de la tierra. Entonces allí se juzgarán las obras pecaminosas de los impíos para condenación, no para recompensa. Mientras que en el tribunal de Cristo, el Señor se lleva toda la iglesia desde Esteban hasta el último hermano en la fe. Se lleva el Señor para el cielo, se lleva su novia, la iglesia de Cristo, y allá en el cielo, Él necesita cumplir una palabra. Esta palabra se llama: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, en el tribunal de Cristo nos vamos a presentar todos los cristianos. Todos los cristianos. Ahí nadie se va a salvar de ese juicio. Y no es un juicio penal, porque aquí tenemos la palabra bimá. Bueno, hay dos palabras para el tribunal. La primera palabra, bimá, en el original griego se refiere literalmente a una plataforma elevada como la que ocupaban los jueces deportivos en competencias griegas, y desde la cual observaban a los contendientes. Ya un poco tarde se está añadiendo el hermano. Se observaban a los contendientes y premiaban a los ganadores. O sea, la palabra bimá es la silla de recompensa. Por ejemplo, el que llegaba en primer lugar recibía la guirnalda de oro, el que llegaba en segundo lugar la de plata y el que llegaba en tercer lugar la de bronce. Era una silla de premiación. Mientras que la otra palabra que se llama criterión, esta palabra criterión significa silla donde se sienta el juez a juzgar. Es una silla de juicio penal, donde, escuche bien, se aplica al trono blanco. El trono blanco es la silla criterión, donde el juez se sienta a juzgar las obras delictivas de todos los seres humanos, desde su estado de conciencia a su estado de muerte. Entonces, en ese juicio ante el trono blanco, no habrá abogado defensor, solo habrá fiscal, solo habrá acusación. ¿Por qué? Porque las obras fueron consumadas y no fueron expiadas. Entonces, por lo tanto, quien rechace a Jesucristo, entonces queda bajo la ira de Dios. Y si muere sin Cristo, está enlistado para ser juzgado ante el trono blanco. Y por ende, ser lanzado a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces, toda nuestra vida cristiana, todo nuestro proceso de crecimiento, madurez, todo este proceso terminará ante el tribunal. En el tribunal, ¿cuál será la base del tribunal? ¿Para qué el Señor cita a la iglesia ante el tribunal? Para evaluar las obras de todos nosotros, si se hicieron para Él
o se hicieron para agradar al ojo. Entonces, si nosotros, como dice Pablo, edificamos con heno, hojarasca o madera, el fuego del juicio va a destruir la obra y el juez la declarará no aceptada, porque nada puede escapar ante el juicio de Cristo. Él se dará cuenta que la obra no fue para agradarlo a él ni por amor a él, sino que fue por amor al ego propio o a segundas personas. Entonces, mientras que la otra forma de edificar con piedras preciosas, con plata o con oro, que son materiales resistentes al fuego, Pablo dice que seremos recompensados. Si la obra que hicimos, por ejemplo, la obra que estoy haciendo yo aquí, de enseñarle, de darle el instituto bíblico, yo lo estoy haciendo por amor a Cristo, yo voy a recibir recompensa. Pero si lo estoy haciendo por ego propio o porque conozcan mi nombre y no es por amor a Jesús, el día que yo me pare ante el Señor y me diga, bueno, Moisés, tú le enseñaste a los pastores de Perú, pero veo que la obra que tú hiciste por 4 años no la hiciste para mí, la hiciste para ti. Entonces vas a perder no la salvación, ni seré ofendido ni seré recriminado, porque el tema del pecado no está en juego, ya no existe el tema del pecado allí. Ahí habrá pérdida, pero de recompensa. Y como cuando un padre le dice al niño, mira lo que te iba a dar, pero como te portaste mal, no te lo voy a dar. Entonces esa será la pérdida que ha de recibir el cristiano si no sirve a Dios con amor. Si un vaso de agua tiene recompensa por la boca de Cristo, todo lo que hagamos para Dios será recompensado. Y en el tribunal, ahí justamente el juez nos pagará todo lo que hicimos para Él. Allí recibiremos la paga, mis amados hermanos. Ahí recibiremos la paga. Y lo que no hicimos para el Señor con amor, no será recompensado, sino que perderemos la recompensa de esa obra. Espero que le haya quedado claro en su mente que toda la vida cristiana terminará en el tribunal. ¿Qué pasa después del tribunal? Una vez que usted sale condecorado, que usted sale del tribunal con su recompensa en mano, ¿verdad? Sale con sus recompensas en mano. Todo, yo no sé qué tipo de recompensa es, hermano, porque la Biblia hace un pequeño silencio acerca de esto, pero sale con su recompensa. Después de eso, vamos a las bodas del Cordero. Inmediatamente del tribunal, la iglesia se prepara para casarse con el glorioso Cordero Jesucristo que nos compró a precio de sangre en el madero. Bien, llegamos hasta aquí, la lección número 5. Llegamos hasta aquí, vamos a hacer el corte aquí.